Bendiciones, queridos hermanos. Es un gozo en esta mañana, una vez más, poder conectarnos de manera virtual y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Qué alegría, qué bendición tenemos como pueblo de Dios de poder estudiar su palabra. Y para comenzar, mis queridos hermanos, primeramente me gustaría que estuviéramos recordando algunos avisitos en nuestra iglesia. Recordar que tenemos nuestras reuniones generales en las cuales ustedes pueden participar. Son 3 reuniones. El día martes tenemos estudio bíblico a las 20 horas. Nuestra estudio especial de Conociendo a nuestro Dios. Estamos siguiendo una serie de estudios acerca de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Bueno, conéctese ese día martes y va a poder estudiar junto a nosotros la palabra del Señor. Y tal vez, querido amigo, visita que puede también conectarse en esta mañana, está cordialmente invitado también para el día martes en nuestros estudios bíblicos de Conociendo a nuestro Dios. Día jueves tenemos nuestra reunión de oración, tiempo devocional a las 20 horas. También a través de nuestro estudio, verso a verso del libro de Proverbios, juntos estudiando a cómo caminar en sabiduría en nuestra vida cristiana. Y posteriormente también nuestro tiempo de oración, nuestros grupos donde nos podemos conectar y orar juntos a nuestro Señor. El día domingo tenemos también nuestro culto general, nuestro estudio de la palabra del Señor a las 11 de la mañana. No se conecte tarde, conéctese a la hora para poder estudiar juntos la palabra del Señor y que podamos estar en comunión, en armonía como hermanos. Que nadie quede fuera de este tiempo especial de poder aprender juntos de la palabra del Señor y juntos alabar su nombre. En segundo lugar, recordar que tenemos cada semana nuestro boletín semanal que se está enviando los días lunes para que podamos también, unidos como hermanos, estar orando, poder estar informados de las necesidades de nuestros hermanos y también poder tener todas las informaciones necesarias de lo que va aconteciendo en nuestra agenda de nuestra iglesia. Finalmente tenemos que también recordar, hermanos, que el día de hoy en particular tenemos una hermana en nuestra iglesia que está de cumpleaños, nuestra hermana Soledad Oñate, así que muy feliz cumpleaños, hermana, y le animo a cada uno de nosotros que podamos estar saludando a nuestra hermana y, bueno, cuando podamos tener la oportunidad de cantarle junto también a toda la congregación, feliz cumpleaños a nuestra hermana. Así que, qué bendición tenemos, queridos hermanos, de poder disfrutar juntos de la comunión con el Señor, de poder tener esta plataforma virtual para poder conectarnos y edificarnos unos a otros con su palabra, que es preciosa para nuestras vidas. Así que, para comenzar el tiempo de hoy, quería recordarles que la semana pasada nuestro pastor nos comunicó que iba a hacer un pequeño alto a nuestro estudio que llevamos del libro de Mateo, los días domingos. Y en particular el día de hoy también vamos a considerar algo muy importante en las Escrituras que no va a seguir también la secuencia de nuestros estudios del libro de Mateo. Así que para comenzar el día de hoy nuestro tiempo juntos con la palabra, primero que todo, mis hermanos, quiero invitarles a que pensemos, que consideremos en la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial y en forma particular nuestro país. Es sabido por cada uno de nosotros que estamos viviendo un periodo difícil. Sabemos que a partir de este año, a comienzo de año, empezó a surgir un virus allá en China, ¿verdad? Que poco a poco comenzó a esparcirse, a propagarse, a pasar fronteras y en pocos meses
llegar hasta nuestro país, afectando a mucha gente. Y no solo afectando el área de la salud, el perder a familiares queridos, sino también en muchas otras áreas. En el área laboral, en el área económica. Y al llegar a nuestro país, esta situación, nosotros hemos visto cómo en estos meses, ya llevando bastantes meses en esta condición, en cuarentena, llega un momento que tal vez hay desesperación en nuestros corazones, hay frustración y nos podemos preguntar, ¿cuándo llegará la respuesta o la solución a esta situación? ¿Cuándo podremos decir que esto va a menguar, va a disminuir, va a parar? ¿Y cuándo ya llegará el momento en que podamos volver a vernos, volver a estrecharnos, volver a abrazarnos, volver a estar juntos en comunión como hermanos y poder ver también a nuestros familiares queridos? Es una situación que tal vez al pasar un mes, 2 meses, puede ser pasable, pero ya cuando pasan los 3 meses, tal vez hay un poco más de inquietud en nuestros corazones y nos preguntamos, ¿cuándo llegará esa solución? Y en general, nos preguntamos, ¿cuándo llegará esa vacuna o ese antídoto que pueda permitir que este virus que ha afectado a nuestro mundo, a nuestro país, pueda detenerse? ¿Cuándo llegará ese antídoto? Mis queridos hermanos, el día de hoy quiero invitarles a que consideremos un mejor antídoto que nosotros podemos observar en la palabra de Dios. Un antídoto en tiempos de aflicción. ¿Cuál es el antídoto para el pueblo de Dios en tiempos de aflicción? Quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que abramos nuestras Biblias. Abra su Biblia conmigo ahí, en su casa, en su comodidad, en el precioso libro de los Hechos. Vamos a abrir juntos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Y vamos a meditar juntos, queridos hermanos, en el verso 5 del capítulo 12 del libro de los Hechos. Tan solo vamos a considerar un versículo en esta mañana y esperamos que pueda ser de ánimo y de edificación para nuestras vidas. Y leemos juntos la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Les invito a que elevemos una palabra de oración a nuestro Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por disponer este tiempo, por preparar todo este escenario, para que nosotros podamos abrir tu palabra libremente, Señor, sin impedimento, Señor. Gracias, Padre, por el gran privilegio que nos da, Señor, de poder tener tu palabra en nuestras manos. Y, Padre, te rogamos que en esta mañana, en este día, podamos meditar en tu consejo, mi Dios. Que podamos meditar en tu palabra y que podamos, Señor, hacer los cambios respectivos en nuestra vida. Habla a nuestros corazones, mi Dios, y ayúdanos a poder tener un corazón dócil y dispuesto. Te ruego por cada uno de mis hermanos que se están conectando y que podrán ver la transmisión y que podrán tal vez conectarse más tarde, que podamos ser edificados por tu palabra, cada uno de nosotros, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos situados en el libro de los Hechos, un precioso libro en el Nuevo Testamento que probablemente usted ya ha estudiado, ya ha leído en nuestra iglesia, lo hemos estudiado y tenemos que recordar, mis queridos hermanos, que estamos en un libro que es de transición, un libro en el que están habiendo cambios a través de él,
que podemos ver que hay situaciones que los apóstoles empiezan a quedar un poquito aparte y la iglesia comienza a crecer. Podemos ver a través de este libro la expansión de la iglesia. Y sin lugar a dudas, ese mensaje que dejó el Señor Jesucristo allá en Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos reconocer que a través del libro de los Hechos casi tenemos como un bosquejo natural a través de cada capítulo del libro de los Hechos. Observamos que desde el capítulo 1 al 7 vemos cómo el Evangelio se propaga en la ciudad de Jerusalén. Del 8 al 12 vemos cómo el Evangelio avanza de Judea y Samaria, y posteriormente desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, cómo el Evangelio finalmente se expande hasta lo último del mundo conocido en aquel entonces. Y es muy interesante, mis hermanos, que desde ese momento en que la iglesia comienza, allá en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos, los 120 ahí en el aposento alto, fueron bautizados por el Espíritu Santo, en ese momento que comenzó la iglesia, podemos reconocer que hubo grandes momentos de victoria, grandes conversiones, 3.000 personas, 5.000 personas, había alegría, comunión en el Señor, en compartir juntos. Pero es interesante, mis queridos hermanos, que si nosotros vamos analizando capítulo por capítulo, la aflicción, la dificultad, los momentos de crisis, eran parte de la iglesia primitiva. Podemos reconocer que, a pesar de que la iglesia estaba creciendo, junto a ello iba acompañada la aflicción en sus vidas. Si usted recuerda, capítulo 4 del libro de los Hechos, vemos que hay una oposición religiosa por parte de aquellos religiosos que se oponían al mensaje que compartían los apóstoles. Los amenazan. En el capítulo 5 vemos que hay una situación difícil para el pueblo de Dios de disciplina, en donde muere Ananías y Zafira. También ahí en esa ocasión encarcelan, ¿verdad?, a Pedro y a Juan y los azotan. Qué difícil esos momentos. Sin embargo, la iglesia seguía creciendo. En el capítulo 6 vemos cómo hay una murmuración dentro mismo de la iglesia, de aquellos judíos helénicos, ¿verdad?, que murmuraron, y hay dificultad también dentro mismo de la iglesia del Señor. Capítulo 7, vemos la muerte de Esteban. ¡Qué difícil situación! Capítulo 8 del libro de los Hechos, hay una persecución para aquellos que estaban en Jerusalén, y esto hace de que el Evangelio obviamente vaya avanzando a Judea y Samaria, y tan solo los apóstoles se quedan en Jerusalén. Capítulo 9 nos relata el escritor Lucas acerca de la conversión de Saulo, pero también nos muestra cómo él fue perseguido. Inmediatamente ahí en la ciudad de Damasco ya querían asesinarlo. Y capítulos 10 y 11 vemos que el Evangelio llega a los gentiles, a Cornelio, ¿verdad?, a su casa, pero posteriormente nos narra al final del capítulo 11 cómo es que la iglesia madre, la iglesia en Jerusalén, comenzó a pasar hambre, comenzó a tener dificultades, hambre. Tanta aflicción que vemos en el pueblo de Dios. No solo hay cosas buenas. Y mis queridos hermanos, en la palabra de Dios no vemos que haya letra chica en cuanto a las aflicciones. Vemos claramente que eso es parte de la vida cristiana. Pero observando el capítulo 12 del libro de los Hechos, al llegar a este relato, nos surge la pregunta, ¿cuál era la aflicción del pueblo de Dios en Hechos capítulo 12? ¿Cuál era la aflicción que ellos estaban viviendo? ¿Cuál era esta aflicción? En primer lugar, nosotros observamos que hubo una ejecución, la ejecución de un apóstol. Veamos en Hechos capítulo 12, del verso 1 y 2. Observamos que dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vemos en primer lugar que hay una ejecución de un apóstol. La palabra del Señor nos muestra que en aquel mismo tiempo, está hablando de que del tiempo en el que se estaba llevando una ofrenda hacia los hermanos en Jerusalén, en ese mismo tiempo ocurre un momento de aflicción muy difícil. Y es que antes de este capítulo no se presentó algo igual a esto. Había oposición de parte de los religiosos, habían situaciones difíciles, pero aquí ya vemos que la oposición llega a un punto político. Ya Herodes, recordemos, era el rey, digamos, de esta parte pequeña, no era el rey de todo el Imperio Romano, sino que de esta porción. Y él empieza a tomar a hermanos para maltratarles. Una oposición difícil. Este Herodes Agripa I, al igual que toda esta familia herodiana, fueron muy crueles. Y vemos cómo tomó a Jacobo y lo asesinó. Hay una ejecución. ¡Qué difícil! La palabra del Señor nos muestra que este hombre llamado Jacobo era el hermano de Juan. Nos describe qué Jacobo era, porque si usted recuerda, entre los apóstoles, entre los discípulos de Cristo, había otro Jacobo. Y la palabra del Señor nos muestra que este Jacobo es el hermano de Juan. ¿Qué Juan? El apóstol que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis. Este Jacobo era hermano de Juan, hijos de Zebedeo. No sé si usted se recuerda. Era junto a Juan los que llamaban los hijos del trueno. Era el que junto a Juan y Pedro era el grupo más cercano del Señor Jesús. Estos tres amigos más cercanos, más íntimos del Señor Jesús. Era aquel que estaba en todo momento acompañando a Pedro, acompañando a Juan, un siervo del Señor, uno de los líderes de la iglesia, un apóstol, asesinado. ¡Qué difícil situación! A nosotros nos atormenta poder ver situaciones difíciles en nuestra vida, el poder observar cómo gente cercana comienza a fallecer y realmente surge la pregunta, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, probablemente fue la misma pregunta que se hizo la iglesia primitiva en aquel entonces. Vemos en primer lugar la ejecución de un apóstol y en segundo lugar, ¿cuál fue la aflicción que estaba pasando el pueblo de Dios? También el encarcelamiento de un apóstol. Verso 13 y verso 4 del capítulo 12 nos enseña la palabra del Señor. Y viendo que esto había agradado a los judíos. Pero miren qué interesante. Los judíos, aquellos que eran tan fieles con la ley, que sabían que matar era incorrecto, que iban contra la ley, ellos hicieron una fiesta, celebraron, hicieron un circo. Porque Herodes había asesinado a uno de los apóstoles, a Jacobo. Y esto le agradó a los judíos. Por lo tanto, ¿qué hace Herodes en un afán de querer congraciarse con los judíos? Va a tomar a otra persona. Y dice la palabra del Señor, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Por eso vemos no solo una ejecución, la ejecución de un apóstol, sino también el encarcelamiento de un apóstol. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué toma la decisión de prender a Pedro? Bueno, sabemos que era el líder principal. Aquel al que el Señor Jesús le había dicho que él iba a abrir las llaves, iba a abrir el Evangelio, ¿verdad? Tanto a los judíos como a los gentiles. Vemos que él es el principal responsable. Aquel que hacía señales, milagros, prodigios. Aquel que sacaban a los enfermos para que tan solo su sombra, ¿verdad?, los sanara. Pedro, el personaje tal vez principal, el líder, a quienes todos seguían, fue tomado, preso, encarcelado. ¿Y con qué fin? Bueno, también con el fin de asesinarlo. Este era el enfoque que tenía Herodes. Eso era lo que Herodes quería hacer, asesinarlo. No podía hacerlo aún porque estaban en la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? La misma fiesta de la Pascua.
y se proponía hacerlo posteriormente a esto. Y si se fijan, es una situación muy difícil lo que estaba pasando el pueblo de Dios. Y dice que entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Por qué tantos soldados? Podemos pensar. Bueno, básicamente podemos observar de que Pedro ya anteriormente se había escapado de la prisión. En Hechos capítulo 5 vemos ese relato claramente. Cómo él se había escapado y de repente lo van a ver a la prisión y él ya estaba predicando afuera. Es por esa razón de que vemos que ahora Herodes de alguna manera trata de asegurarse, poner el mayor resguardo posible en la prisión para que Pedro no se escape y con el fin de asesinarlo. ¿Es sorpresa para nosotros los momentos de aflicción? Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En Filipenses 1:29 la palabra del Señor dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El Señor permite momentos difíciles en nuestra vida, momentos de dolor, momentos de aflicción, pero ¿con qué propósito? Bueno, con el propósito de perfeccionar nuestras vidas, de perfeccionarnos y para llevar gloria a su nombre. ¿Qué podemos hacer en tiempos de aflicción? Hechos 12:5 nos entrega el antídoto. ¿Cuál es el antídoto en tiempos de aflicción? La palabra del Señor nos muestra que es la oración. La oración. ¿Así? ¿Tan sencillo? ¿Tan simple? Bueno, sí. Eso enseña la palabra del Señor. En estos momentos de aflicción, de gran angustia, en el que un líder había sido asesinado, un hermano querido, y que ahora el líder principal había sido encarcelado, pronto a ser asesinado, ¿cuál fue el antídoto que la iglesia ocupó, que la iglesia ahí en Jerusalén ocupó en este tiempo de aflicción? Fue la oración. La oración es esa comunión íntima, esa relación con el Señor. No en la que nosotros buscamos hacer nuestra propia voluntad, sino en la que buscamos la gloria de Dios, que Él haga su voluntad, y en la que nosotros vamos perfeccionándonos, teniendo paz, confianza, descanso, dependencia en Él. La oración debiese ser en nuestra vida ese pilar indestructible que esté acompañándonos cada día de nuestra vida. Pero lamentablemente hay un déficit de oración en el pueblo de Dios actualmente. ¿Qué aprendemos en este verso? Podemos observar que ellos utilizaron el antídoto de la oración. Y queremos considerar en este día, mis queridos hermanos, vamos a considerar juntos 3 componentes de este antídoto de la oración. 3 componentes o 3 características que nosotros podemos observar en Hechos capítulo 12, verso 5, acerca de la oración. 3 componentes. Y mire conmigo la palabra del Señor, sin lugar a dudas, el primer componente de este antídoto que podemos observar en Hechos 12:5 es una oración colectiva. Una oración colectiva. Mire conmigo la palabra del Señor. Dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia. Es interesante este pasaje porque nos muestra, en primer lugar, cuál era el momento de tanta aflicción que el pueblo de Dios estaba viviendo, que la iglesia de Dios estaba viviendo. Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué hizo la iglesia? ¿Se quedó tan solo sufriendo, encerrándose en sus casas, llorando? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Utilizó este antídoto, la oración. Dice la palabra del Señor, pero la iglesia. Una oración colectiva. ¿Por qué? Porque el texto bíblico hace referencia a que la iglesia estaba orando. La iglesia. No mencionó un hermano, ni 2, sino que mencionó que la iglesia en su conjunto, como si fuera uno solo,
estaba orando en este momento de aflicción. Esa palabra iglesia, probablemente usted la conoce muy bien. La palabra en el original, sabemos y hemos estudiado que es la palabra eclesía, que básicamente significa los llamados fuera. Básicamente es la asamblea de los creyentes, de los redimidos, creyentes en Cristo Jesús, llamados fuera de este mundo para servir a Dios. Obviamente si hablamos de una asamblea, si hablamos de un grupo, es colectivo, es más de uno. No hay solamente una persona orando aquí. El pueblo de Dios unido está en oración. Mire conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, podemos observar claramente el ejemplo que tenía la iglesia en la oración. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué cosa? Y en las oraciones. La iglesia unida estaba perseverando en la oración. Estaba encomendándose al Señor. En Hechos capítulo 4, si mira conmigo un poquito más adelante, en el verso 24 vemos cuando el pueblo de Dios eleva una oración. Y aquí se describe muy interesantemente cómo estaban unidos en oración. Dice así la palabra del Señor. Hechos 4:24. Y dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron, ¿cómo dice? Unánimes la voz. Y esa es la idea. La idea es que no es una oración de un simple hombre que está ahí en un lugar, u otro orando por acá, sino que el pueblo de Dios está unánime. Básicamente la idea es una misma alma. Está en un sentir, orando. Una oración colectiva. Ese es el primer componente que observamos en la palabra del Señor. Si nosotros observamos en Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7, la palabra del Señor nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese es el antídoto. La palabra del Señor lo muestra. Pablo le escribe a una iglesia, no a un hermano, a la iglesia en Filipos, que sean conocidas en estos momentos tal vez de ansiedad que pueden haber, preocupaciones, momentos difíciles. Bueno, vayan al Señor en oración. Eso es lo mejor que pueden hacer. Esa es la solución. Así van a poder tener paz y descanso. No para dar respuesta tal vez al problema mismo, pero sí a tu corazón. Esto te va a dar paz, tranquilidad en el Señor. Pedro nos enseña algo parecido en la primera carta de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. No sé si en alguna oportunidad usted ha podido observar algunas películas, algunas ilustraciones de cómo era en la antigüedad, imperio griego, imperio romano, cuando tenían que enfrentarse en las guerras. Y es interesante ver cómo era que ellos trabajaban. Porque cada uno tenía sus armas, ¿verdad? Su escudo, su lanza, su espada. Pero si iba uno solo a enfrentar al ejército enemigo, lo más probable es que iba a morir. ¿Cómo vemos que era su estrategia? Ellos se juntaban de tal manera de que todos estos escudos que tenían cada uno formaran un escudo gigante y pudieran juntos detener todos los ataques enemigos y poder ir avanzando en bloque para poder acercarse y poder atacar. Mis queridos hermanos,
la oración del pueblo de Dios debe ser colectiva. No podemos permitirnos que simplemente un hermano esté entregado en oración, esté orando firme en el Señor y que los demás no lo estén haciendo. Van a ser ahí blancos fáciles para el enemigo. Una oración colectiva. Es por eso que el primer componente del antídoto en tiempos de aflicción es una oración colectiva. Pero no solo observamos una oración colectiva, sino que también en segundo lugar podemos reconocer una oración constante. Mire conmigo Hechos capítulo 12, la parte B del versículo. Dice Hechos capítulo 12, verso 5. Después de decir, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar. Hacía sin cesar. Y es interesante porque muestra que no simplemente ellos estaban orando de manera colectiva, unidos, sino que era una oración incesante, era una oración constante de los hermanos, constantes en este momento de aflicción. Y en el texto bíblico original me llama mucho la atención cómo es que se construye este verso, porque básicamente dice, Pedro estaba siendo custodiado, pero después se ocupa casi la misma expresión para decir, estaba haciendo la iglesia oración. Eso nos lleva a pensar de que Pedro, si usted se fija, estaba siendo tan custodiado en la prisión. Tenía 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados, así de resguardado estaba Pedro. Pero el texto bíblico nos está diciendo que así como Pedro estaba siendo constantemente custodiado en la prisión, sin poder salir, ahí resguardado, de la misma manera, la iglesia, el pueblo de Dios, estaba constantemente orando y orando por Pedro. Ellos no se quedaron simplemente con recordarlo una vez, sino que sabían que no podían dejar de resguardar, de proteger ahí a su hermano amado. De la misma manera en que aquellos guardias perseveraban constantemente en la guardia, y si es que se llegaban a dormir, si se llegaban a ir, eran completamente asesinados. De la misma manera, no podemos descuidar la oración, mis hermanos. De la misma manera, tú y yo debemos perseverar en oración. Esto no es, me acordé un día de poder orar por nuestro país, por mis hermanos, por la aflicción. No, es una actitud de vida la oración. ¿Cómo va a ser de que el Dios que nos rescató, que nos salvó, que nos amó, no pueda recibir de nuestra parte una comunión íntima? El entregarnos a Él, el entrar a su presencia, el buscar su rostro en oración. Eso muestra a hijos ingratos. Muestra a hijos ingratos que no quieren tener relación con su Padre. Podemos ver claramente en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, verso 12. Dice la palabra del Señor, gozosos en la esperanza. ¿Sufridos en qué? En la tribulación. ¿Qué dice ahora? Constantes en la oración. Sufridos en la tribulación, pero mientras estamos en la tribulación, constantes en oración. Si tú miras conmigo también en Efesios capítulo 6, vaya conmigo a este pasaje, Efesios capítulo 6, verso 18, dice así la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra todo está demasiado enfatizada, pero nos muestra lo importante que es la oración en la vida cristiana. Es parte del creyente. Y mis hermanos, ¿qué déficit hay en la oración en nuestra vida? Si tal vez pudiéramos medir, así como muchos miden no sé cuántos pasos dan en el día y pueden tener tal vez una manera de controlarlo, si pudiésemos tener algo así, de
¿Cuánto estamos orando en el día a día? Realmente sería una vergüenza. Porque es terrible cómo ignoramos lo importante que es la oración para el pueblo de Dios y establecida por Dios. Un pasaje muy conocido por usted y por mí, que probablemente se sabe de memoria porque son 3 palabras este verso, en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice así, tan simple: orad sin cesar. Pero qué triste, mis hermanos, que esa palabra orar, si usted la puede ver, es un imperativo. Qué triste que el Señor nos tenga que mandar a orar, porque debiese ser algo que nazca de nuestros corazones, de nuestro sentir, que en momentos de dificultad no hagamos nada más que ir a su presencia en oración y súplica. Orar sin cesar, una oración constante. Es por eso que observamos claramente que la oración debe ser una actitud de vida en el creyente. Y en estos tiempos de aflicción es momento de preguntarnos: ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo en la oración? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en oración, en comunión con mi Señor? Tal vez debemos analizarnos profundamente y decir: estoy mal en esta área, estoy muy mal. En el libro de Éxodo, allá en el Antiguo Testamento, tenemos un relato muy interesante. En Éxodo capítulo 17 se nos muestra cómo en este proceso que el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba pronto a llegar al monte Sinaí, en este proceso podemos observar de que se enfrentan con una batalla muy interesante allá en Éxodo capítulo 17 contra Amalek. No sé si usted lo recuerda. Y en esa oportunidad tienen que enfrentar a los amalecitas y Moisés va a pedirle a alguien especial para que vaya a enfrentar a los amalecitas. Su discípulo, podríamos decir, llamado Josué. Él va a enfrentarlos. Pero Moisés tenía la gran misión de estar allá arriba con la vara levantada y con sus brazos extendidos y su vara levantada. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que si Moisés bajaba sus brazos, el pueblo allá con Josué en el frente perdía la batalla. Pero mientras él los tuviera levantados, Josué tenía victoria en la batalla. Pero la palabra de Dios menciona 2 personajes. Uno llamado Ur y otro llamado Aarón. ¿Por qué son importantes? Porque dice la palabra de que Moisés se cansaba, que Moisés se debilitaba. Y es por esa razón de que Aarón viene de un lado, Ur del otro, se ponen al lado de Moisés y levantan sus brazos, porque los brazos de Moisés se cansaban. Mis queridos hermanos, ¿cuánto hemos levantado los brazos de nuestros hermanos en este tiempo de aflicción y dificultad? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado en oración, sosteniendo y afirmando los brazos de aquellos hermanos amados nuestros? ¿Cuánto estamos perseverando en oración? Es por esa razón de que en la palabra de Dios no solo observamos de que este componente, este antídoto para los tiempos de aflicción, no solo es una oración colectiva, no solo es una oración constante, sino que en tercer y último lugar, quiero invitarles a que consideremos el tercer componente, que es una oración compasiva. Mire conmigo Hechos capítulo 12, verso 5. Y la parte C de este verso, en Hechos capítulo 12, verso 5, dice así, después de que dice, hacía sin cesar, el texto bíblico dice, oración a Dios por él. Oración a Dios por él. No solo podemos observar de que había una oración colectiva, en grupo, unidos. No solo hay una oración constante, en la que el pueblo de Dios está perseverando, que es una actitud de vida, sino que
En tercer lugar, podemos ver que es una oración compasiva. ¿Por qué compasiva? Esa palabra oración que nosotros podemos ver en ese lugar es una oración ferviente. Es una oración que viene de las entrañas. El pueblo de Dios estaba tan fervorosamente orando por este siervo, por su líder Pedro, que ni siquiera pensaron en ellos mismos. No sé si usted se ha detenido a pensar en las ocasiones que nosotros nos enteramos de alguien, tal vez cercano a nosotros, que ha sido contagiado. Pero tal vez, muchas veces nos hemos preguntado, a ver, ¿en qué momento estuve yo con él? A ver si en algún momento él me debió haber contagiado. Ah, ya, yo no quiero toparme con él, no quiero estar con él. Pero ¿cuál es nuestra tendencia natural? A preocuparnos por nosotros mismos. ¿Cómo se imaginan que debió haber sido el temor de la iglesia en ese entonces? Jacobo fue asesinado a filo de espada. Pedro iba a ser asesinado. ¿Cuál es la tendencia? Me van a matar a mí también. Está peligrando mi vida, es un momento de aflicción. Pero ellos, ¿qué decidieron hacer? No pensar en ellos mismos, sino orar fervientemente, compasivamente, de manera intercesora, por Pedro. Ellos constantemente estaban perseverando en una oración que era por Pedro. Mis hermanos, aquí está la pregunta. Tal vez muchas veces es fácil orar por nosotros mismos, por nuestras necesidades. Pero ¿cuánto conocemos las necesidades de nuestros hermanos? Y estamos viviendo momentos difíciles, momentos en los que hermanos nuestros se han visto muy afectados. Y es momento de preguntarnos cuánto yo he orado fervientemente al Señor, suplicado, he doblado rodillas por mis hermanos. En Santiago capítulo 5, verso 17, observamos claramente, la palabra del Señor dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y la palabra del Señor dice, y orad unos por otros. Mis hermanos, la oración es compasiva. No es pensando en mí mismo, es pensar en mis hermanos. Y creo que si nosotros nos detenemos a pensar en la aflicción que nosotros estamos pasando, tal vez si miramos hacia el lado, siempre hay alguien que está pasando más dificultad que yo. Siempre hay alguien. ¿Y cuál es la dinámica bíblica? ¿Cuál era la enseñanza del Señor Jesús? Que el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Y muchas veces hay un sobreénfasis en nosotros mismos, en vez de pensar en el hermano que me rodea. A mí me impacta tremendamente el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas allá en Juan capítulo 17? Esa extensa oración que tenemos relatada que hace el Señor Jesucristo. Muchos discuten en qué tiempo es, pero lo más probable es que haya sido muy pronto a ser arrestado. ¿Pero qué oró el Señor? El Señor Jesús estaba a punto del momento de más aflicción de su vida. Iba a morir por ti y por mí. Iba a ser herido, iba a ser molido, pero más que todo eso, iba a recibir la ira del Padre. Ese momento de mayor aflicción, el Señor Jesús pudo haber dicho, Padre, ayúdame en este momento. ¿Y qué oró el Señor? Él oró por todos menos por Él mismo. Él oró por sus discípulos, Él oró por los que habrían de creer después de sus discípulos, Él oró por ti y por mí. En ese momento de aflicción, de dificultad, tenemos el mayor ejemplo del Señor Jesucristo. Él, de manera compasiva, oró por nosotros, siendo que Él iba a sufrir, que iba a padecer, que la misma Escritura dice que Él lloraba y sudaba con gotas como de sangre. Y en esa ocasión el Señor se acordó de ti y de mí.
¿Cuán lejos estamos de eso? ¿Por qué no nos detenemos en este momento y pensamos, ¿cuánto estoy orando por mi hermano? En Romanos capítulo 12, verso 15, la palabra del Señor nos enseña: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es un mandato a la iglesia del Señor. Gócense con los que se gozan. ¡Qué bendición! Gozarnos con nuestros hermanos. Pero, ¿cuántas veces has llorado por un hermano? ¿Cuántas veces has derramado lágrimas por un hermano tuyo que está sufriendo? No, es que estamos tan centrados en nosotros mismos que yo estoy sufriendo. Hermano, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Sí, me imagino que sí. Que estás pasando aflicciones. Pero aún en esa aflicción, la palabra nos enseña que hay que pensar en el otro. En la aflicción que el otro tiene. Y suplicar y orar al Señor fervientemente, con compasión por Él. Muchas veces creo que es común en nuestras vidas, en estas situaciones de aflicción, tantos meses, desesperados, no sabemos si vamos a salir bien de esta situación. Tenemos problemas económicos, laborales, nos afectan tantas áreas. Y muchas veces lo más fácil para nosotros es encerrarnos en una pieza y deprimirnos y decir que somos una víctima, que estoy afectado, que he pasado tantos momentos de aflicción. Dice, hermanos, ¿qué es eso? En los momentos de aflicción, recuérdate del antídoto. Y ora por tu hermano. Oremos los unos por los otros. ¡Qué gozo, qué bendición! ¡Qué privilegio tenemos, hermanos, de orar los unos por los otros! Cuando nos conectamos muchas veces y hablamos, o tal vez con el grupo de siervos que muchas veces nos conectamos, es tan rico muchas veces escuchar cuando el otro nos dice que ha sabido de la necesidad de otro hermano y uno también lo sabe y todos estamos enterados. ¿Pero por qué? Porque estuvimos preguntando. Y qué gozo nos da en nuestros corazones saber de que estamos interactuando, hermanos. ¡Qué bendición! Es nuestra responsabilidad saber qué está pasando a mi hermano. ¿Qué aflicción tendrá en su vida? ¿Habrá llorado esta semana? ¿Habrá sido afligido? Es nuestra responsabilidad, tuya y mía. Para finalizar, mis queridos hermanos, me gustaría terminar con una invitación a que pensemos. Yo no sé si usted en su vida tal vez tenga alguna fascinación, tal vez con un equipo deportivo. Yo sé que muchos en la iglesia tienen algún equipo favorito, tal vez por algún cantante cristiano o algún cantante de estilo de orquesta, de música, buena música, que agrade al Señor. Pero no sé si en algún momento ha sentido, ha experimentado lo que es que otra persona te regale una entrada para ver ese partido o a ver ese espectáculo que a ti tanto te encanta. No sé si alguno lo ha vivido, pero recibir tal vez esa entrada. Mi papá en algunas ocasiones nos regalaba alguna entrada para ir al estadio, no voy a decir a ver a qué equipo, pero nos regalaba entradas y era bonito poder ver la entrada para ir a ver a nuestro equipo favorito. Mis queridos hermanos, quiero que meditemos en la palabra del Señor, porque tú y yo tenemos entrada liberada a la presencia de nuestro Señor. ¡Qué tremenda bendición! Tener entrada liberada a su presencia. No tenemos que pagar nada, porque Cristo ya pagó todo. Por eso podemos entrar sin ningún problema. Él nos ha dado esa entrada, ese ticket para entrar
libremente a su presencia. Entremos a su presencia, mis hermanos. Busquemos su rostro en oración. Pasemos tiempo con Él. Supliquemos en estos momentos de aflicción. Pero no solo por nosotros, pensemos en nuestros hermanos. Tenemos entradas liberadas a su presencia, mis queridos hermanos. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el antídoto en estos tiempos de aflicción? Ya conoce los 3 componentes. Una oración colectiva, una oración constante y una oración compasiva. ¿Qué vas a hacer? Les invito a orar. Y si tienes que pedirle perdón al Señor, este es el momento para orar delante de su presencia y decirle: Señor, perdóname. Porque teniendo todas las condiciones, teniendo todo el tiempo, toda la oportunidad para ir libremente a tu presencia, no lo he hecho, Padre. Díselo al Señor en tu corazón. Habla con Él. Padre, muchas gracias, Señor, porque al abrir tu palabra, al ver tu consejo, Señor, quedamos maravillados, Señor. Sabemos que la iglesia primitiva no era perfecta, Padre. Sabemos que esos hermanos pecaban como nosotros. Pero qué ejemplo tenemos relatado en este precioso libro de los Hechos, que nos muestra claramente que en estos momentos de gran aflicción, donde hermanos de ellos estaban sufriendo, donde peligraban sus vidas, ellos hicieron uso del antídoto que tú nos has dado como pueblo tuyo, Padre, que es la oración. Oh Señor, gracias por darnos este privilegio de ir libremente a tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque sin impedimento podemos clamar a ti. Y Señor, se nos vienen a la mente tantas necesidades de nuestros hermanos que han pasado en este tiempo. Situaciones difíciles que tú conoces, Señor. Y Padre, queremos rogarte por cada uno de ellos. Padre, por sus vidas, mi Dios. Para que en este tiempo podamos ser fortalecidos, Señor. Que podamos tener paz, dependencia en ti. En medio de todo este tiempo de aflicción en el que el mundo no sabe qué buscar. Están completamente desesperados, pero nosotros tenemos el antídoto perfecto, Padre, para ir a tu presencia en oración. Perdónanos, Señor, por no considerarla. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no consideramos lo importante que es pasar tiempo contigo en oración. Perdónanos por no buscar tu rostro, por no buscar tu presencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos fallado y hemos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestra vida a considerar este antídoto que es la oración. 3 componentes: una oración colectiva, una oración constante y una oración compasiva. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga.